Capítulo 1. Una vida junto al mar. Las lágrimas saladas se mezclaban con las gotas de lluvia en el rostro del anciano. Heinrich estaba sentado al final del pequeño muelle de madera y miraba hacia el mar gris y tormentoso. Sus manos no temblaban por el frío, sino por la desesperación. Después de 50 años como pescador, hoy otra vez no había pescado nada. Su pequeño barco se balanceaba tristemente junto al muelle, como si entendiera su tristeza. «¿Qué voy a hacer?», susurró Heinrich al viento. Su voz estaba ronca por el llanto. El anciano tenía 60 años y su fuerza se hacía menos cada día, pero ese no era su mayor problema. Su mayor problema era que los peces habían desaparecido. Antes, cuando Heinrich era joven, el mar había estado lleno de vida. Las redes siempre habían sido pesadas cuando las sacaba del agua. Los peces habían brillado plateados bajo el sol. La gente del pueblo compraba sus peces con gusto. Heinrich había ganado suficiente dinero para alimentar a su familia y tener una pequeña casa junto al mar. Pero los tiempos habían cambiado. Grandes barcos de la ciudad venían ahora cada día y pescaban todos los peces con sus enormes redes. Se llevaban todo lo que podían encontrar. Los pequeños pescadores como Heinrich ya no conseguían nada. Su esposa María había muerto hace 3 años y desde entonces Heinrich vivía solo en su pequeña casa. La casa ya no era bonita. La pintura azul de las paredes se había descascarado y el techo tenía agujeros. Cuando llovía, Heinrich ponía ollas y cubos en el suelo para recoger el agua. No tenía dinero para reparar la casa, apenas tenía dinero para comer. Esta mañana Heinrich había comido su último pan. En su pequeña nevera no quedaba nada más. Su estómago gruñía fuerte, pero no tenía más fuerzas para pescar. Le dolían los brazos y las piernas estaban débiles. Tal vez debería rendirme, pensó. De repente Heinrich oyó una voz detrás de él. «Buenas tardes, anciano». Heinrich se dio la vuelta. Allí estaba un niño pequeño, tal vez de 8 años. Su ropa era limpia pero sencilla. Sus ojos brillaban amigables y sonreía. «¿Quién eres, pequeño amigo?», preguntó Heinrich sorprendido. «Es tarde y el tiempo está malo. Deberías estar en casa». «Me llamo Emil», respondió el niño. «Vengo del pueblo. Mi abuela me ha contado de usted. Dice que es el mejor pescador de toda la región». Heinrich rió amargamente. «¿El mejor pescador? Mírame, Emil. Soy pobre y viejo. Ya no pesco peces. Los otros pescadores se ríen de mí». Emil se sentó junto a Heinrich en el muelle. «Mi abuela dice que antes pescaba los peces más hermosos. Dice que conoce el mar mejor que cualquier otra persona». «Eso era antes», suspiró Heinrich. «Ahora solo soy un viejo que nadie necesita». Emil miró a Heinrich con sus ojos grandes. «Pero no se rinde, ¿verdad? Mañana saldrá otra vez, ¿no?» Heinrich negó con la cabeza. «No tengo dinero para gasolina, y aunque lo tuviera, ya no hay peces ahí afuera». «Tal vez solo busca en el lugar equivocado», dijo Emil en voz baja. Estas palabras hicieron que Heinrich sintiera curiosidad. «¿Qué quieres decir con eso?» Emil se levantó y señaló hacia el mar. «Mi abuela cuenta historias antiguas. Dice que muy lejos en el mar hay un lugar especial, allí donde el agua es muy profunda y oscura. Lo llama el corazón del mar». Heinrich conocía estas historias antiguas. Su abuelo se las había contado cuando era niño, pero eran solo cuentos, ¿verdad? «Esas son solo historias para niños», dijo Heinrich.
Emil sonrió misteriosamente. Tal vez. Pero ¿qué tiene que perder? El niño tenía razón. Heinrich realmente no tenía nada más que perder. Miró su viejo barco. Era pequeño y ya no muy seguro, pero todavía flotaba. ¿Dónde está tu familia, Emil?, preguntó Heinrich. ¿Por qué estás aquí afuera solo? Vivo con mi abuela, respondió Emil. Mis padres trabajan en la gran ciudad. Solo vienen de visita de vez en cuando. Heinrich entendió. Muchos jóvenes dejaban el pueblo para buscar trabajo en la ciudad. Los ancianos se quedaban con sus recuerdos. Deberías ir a casa, dijo Heinrich amablemente. Se está haciendo oscuro y tu abuela seguramente se preocupa. Emil asintió. Sí, tiene razón, pero prométame algo. ¿Qué? Salga mañana una vez más. Inténtelo una vez más. ¿Por mí? Heinrich miró a los ojos honestos del niño. No podía decir que no. Está bien, Emil. Te lo prometo. Emil brilló. Gracias. Sé que tendrá suerte. El niño se fue corriendo y desapareció en la oscuridad. Heinrich se quedó sentado un rato más y pensó. ¿Por qué le había prometido al niño que saldría una vez más, si ni siquiera tenía gasolina para el barco? De repente se acordó del pequeño frasco en el sótano de su casa. Allí había escondido algo de dinero, no mucho, pero tal vez suficiente para gasolina y algo de pan. Heinrich se levantó lentamente. Sus huesos viejos crujieron, pero se sintió un poco mejor. Mañana lo intentaría una vez más. No por él, sino por Emil, por el pequeño niño que todavía creía en milagros. Capítulo 2. La tormenta. Heinrich se despertó temprano a la mañana siguiente. Afuera todavía estaba oscuro, pero no podía dormir más. Su sueño había sido extraño. Había soñado con su abuelo, que le contaba sobre lugares mágicos en el mar. En el sueño su abuelo había dicho: Heinrich, el corazón del mar te espera. El viejo pescador se levantó y fue a la ventana. La tormenta de anoche había pasado, pero el cielo todavía estaba gris. El mar se veía más calmado, pero no amigable. Heinrich se hizo una taza de café, su último café. Solo tenía un poco de leche y nada de azúcar, pero el café caliente le hizo bien al estómago. Luego fue al sótano y sacó el pequeño frasco. Lo abrió y contó el dinero. Eran 20 euros, no mucho, pero suficiente para gasolina y un pan. Heinrich se puso su chaqueta vieja y fue al puerto. Los otros pescadores ya estaban allí preparando sus barcos. Miraron a Heinrich con miradas de lástima. «Heinrich», gritó Thomas, un pescador de mediana edad, «¿quieres salir otra vez? Solo vas a desperdiciar tu gasolina». «Déjame en paz, Thomas», respondió Heinrich. «Tengo que intentarlo». Thomas negó con la cabeza. «Eres terco como una mula. No hay nada ahí afuera». Heinrich lo ignoró y fue a su barco. Se llamaba María, por su esposa fallecida. El barco era viejo y necesitaba muchas reparaciones pequeñas, pero Heinrich lo amaba. Compró gasolina por 15 euros y un pan por 3 euros. Luego preparó el barco. Revisó las redes, aunque tenían agujeros. Revisó el motor, aunque a menudo no funcionaba bien. Cuando Heinrich empujó el barco al agua, Emil llegó corriendo. «¿Realmente va a salir?», gritó el niño feliz. «Te lo prometí», dijo Heinrich. Emil le dio un paquete pequeño. «Esto es de mi abuela. Sándwiches para el viaje». Heinrich se emocionó. «Eso es muy amable de ustedes». «¿Realmente va al corazón del mar?», Emil preguntó emocionado. Heinrich suspiró.
No sé si ese lugar realmente existe, Emil, pero voy a ir muy lejos, más lejos que de costumbre. Emil se subió al barco. ¿Puedo ir con usted? No, dijo Heinrich rápidamente. Eso es muy peligroso para un niño pequeño. El mar es impredecible. Emil se veía desilusionado, pero asintió. Cuídese, Heinrich. Heinrich encendió el motor. Tosió y tartamudeó, pero funcionó. Lentamente Heinrich salió del pequeño puerto hacia el mar abierto. Las primeras horas pasaron tranquilas. Heinrich fue más lejos de lo usual. Pasó por los lugares donde siempre había pescado antes. Todo se veía abandonado. No había pájaros, no había peces, nada. Heinrich comió uno de los sándwiches que la abuela de Emil había hecho. Sabía a queso y tomates, simple, pero bueno. Le recordó los sándwiches que su esposa María solía hacer para él. Después de 3 horas, Heinrich estaba más lejos de la orilla de lo que jamás había estado. Apenas podía ver la tierra. Aquí el agua era más oscura y profunda. Tal vez este es el corazón del mar, murmuró Heinrich y echó sus redes. De repente, el tiempo cambió. Nubes oscuras se movieron rápidamente por el cielo. El viento se hizo más fuerte y las olas se hicieron más altas. Heinrich reconoció las señales. Se acercaba una tormenta fuerte. «Oh, no», se dijo a sí mismo, «tengo que regresar». Recogió las redes. Estaban vacías como siempre. Luego encendió el motor y dirigió el barco hacia la costa. Pero el motor hacía ruidos extraños. Tartamudeaba y tosía más que de costumbre. Heinrich rezó para que el motor resistiera. Las olas se hacían cada vez más altas. El pequeño barco era sacudido de un lado a otro como un juguete. Heinrich se aferró fuerte y trató de manejar el barco. De repente, el motor dejó de funcionar. Heinrich trató de encenderlo otra vez, pero no pasó nada. Revisó el tanque de gasolina. Todavía estaba medio lleno. Revisó las líneas. Todo se veía normal. «Vamos, María», susurró a su barco. «No me abandones». Pero el motor siguió muerto. La tormenta se hacía cada vez más fuerte. Las olas ahora eran tan altas como casas. Heinrich ya no podía ver la costa. Estaba completamente solo en el mar salvaje. El barco era levantado por las olas y lanzado hacia abajo otra vez. El agua salpicaba sobre el borde. Heinrich sacaba agua con un cubo, pero entraba más agua de la que podía sacar. «Este es mi final», pensó Heinrich. «Voy a morir aquí afuera, completamente solo». Pensó en Emil, que había confiado en él. Pensó en su esposa fallecida María. Pensó en todos los años que había pasado en este mar. El viento aullaba como un animal salvaje. Heinrich apenas podía respirar. El agua salada le quemaba los ojos y la boca. De repente vio algo extraño. En medio de la tormenta, allí donde el agua estaba más oscura, parecía brillar una luz débil. No era como la luz del sol o de la luna. Era diferente, suave y cálida. «Eso no puede ser», murmuró Heinrich. «Estoy viendo cosas que no están ahí». Pero la luz se hizo más fuerte. Parecía venir de la profundidad del mar. Y extrañamente, el agua alrededor de la luz se volvió más tranquila. Heinrich no podía creerlo. Era como si la tormenta respetara la luz. Las olas se hicieron más pequeñas. El viento se hizo más débil. El barco flotó lentamente hacia la luz. Heinrich trató una vez más de encender el motor, pero todavía no funcionaba. Cuando el barco se acercó,
Heinrich pudo ver que la luz venía de una especie de cueva en el mar. Pero eso era imposible. No había cuevas en medio del mar abierto. Heinrich se frotó los ojos. «Estoy soñando», dijo en voz alta. «Todo esto es solo un sueño». Pero no era un sueño. El barco flotó directamente hacia la luz. Heinrich no podía hacer nada, excepto esperar y rezar. Capítulo 3. El corazón del mar. La luz se hizo cada vez más brillante mientras más se acercaba Heinrich. Era cálida y amigable, no cegadora como el sol. Heinrich se sintió extrañamente tranquilo. De repente la tormenta se detuvo completamente. Las olas se volvieron tan tranquilas como el vidrio. Las nubes desaparecieron y salió el sol. Heinrich miró a su alrededor. En todas partes todavía había tormenta. Solo aquí, alrededor de la luz, todo estaba en paz. «Esto es imposible», susurró Heinrich. Su barco flotó más hacia la luz. Ahora Heinrich podía ver lo que realmente era. Bajo el agua había una gran abertura como la entrada a una cueva submarina. La luz venía de esta abertura. Heinrich tenía miedo. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Qué pasaría si su barco entraba en la abertura? Pero no tenía opción. Sin motor no podía dirigir el barco. El barco flotó lentamente hacia la abertura brillante. Heinrich esperaba estar bajo el agua, pero en su lugar se encontró en una gran cueva. El agua aquí era cristalina y brillaba desde adentro. En las paredes de la cueva crecían plantas extrañas que brillaban como estrellas. «¿Dónde estoy?», preguntó Heinrich en voz alta. Su voz hizo eco en la cueva. «Estás en el corazón del mar, viejo amigo», respondió una voz. Heinrich se dio la vuelta. Allí, en una roca al borde de la cueva, estaba sentado un hombre anciano. Tenía cabello blanco largo y una barba blanca larga. Sus ojos eran tan azules como el mar más profundo. Llevaba ropa simple, pero irradiaba dignidad. «¿Quién es usted?», Heinrich preguntó con voz temblorosa. «Soy el guardián del mar», respondió el anciano. «He estado esperándote aquí por mucho tiempo, Heinrich». «¿Conoce mi nombre?». El guardián sonrió. «Con este tridente puedes controlar los poderes más grandes del mar», explicó. «Pero úsalos sabiamente». Emil tomó el tridente reverentemente en sus pequeñas manos. Sintió el poder del mar fluyendo a través de él. Luego pasó algo mágico. El viejo guardián comenzó a brillar. Su cuerpo se volvió transparente como agua. «No tenga miedo», dijo suavemente. «Solo voy a otro lugar. Nos volveremos a ver». Se disolvió lentamente y se convirtió en una luz cálida y dorada. La luz subió y desapareció a través del techo de la cueva. Heinrich y Emil se quedaron allí mirando hacia arriba. Se sintieron tristes, pero también agradecidos. El viejo guardián les había enseñado tanto. «¿Qué hacemos ahora?», Emil preguntó en voz baja. «Continuamos», respondió Heinrich. «Protegemos el mar y ayudamos a la gente, juntos». Emil asintió decidido. «Sí, juntos». Dejaron la cueva y navegaron de regreso a su pueblo. En el cielo brillaba una nueva estrella, más brillante que todas las otras. «Es él», susurró Emil. «Es nuestro viejo amigo». Heinrich sonrió. «Sí, y nos cuida». De regreso en el pueblo, Heinrich le dijo a la abuela de Emil que le enseñaría más a Emil en el mar. Ella estuvo de acuerdo porque vio lo feliz y seguro de sí mismo que se había vuelto Emil.
los otros pescadores notaron que algo había cambiado. Heinrich se veía mayor otra vez, no viejo y encorvado como antes, sino mayor y más sabio. Emil, por el contrario, irradiaba una nueva autoridad que era inusual para un niño de 9 años. Pero no preguntaron. Confiaban en Heinrich y Emil y estaban agradecidos por todo lo que habían hecho por el pueblo. Pasaron los años. Emil se convirtió en un guardián del mar grandioso. Bajo su liderazgo, el mar alrededor de su pueblo se convirtió en el más limpio y abundante en peces del mundo entero. Heinrich se convirtió en el consejero y amigo de Emil. Enseñó a otros pescadores cómo podían respetar el mar y ayudó a Emil con las tareas difíciles. A veces, en noches silenciosas, se sentaban juntos en el muelle y miraban al mar Pacífico. La estrella brillante centelleaba sobre ellos y sabían que el viejo guardián estaba orgulloso de ellos. «¿Sabes, Emil?», dijo Heinrich una noche, «cuando era un pescador pobre, solo y viejo, nunca habría pensado que mi vida se volvería así». ¿Qué habría pensado entonces si alguien le hubiera dicho que se convertiría en el guardián del mar? Emil preguntó sonriendo. Heinrich se rió. Habría pensado que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora sé que todo es posible si uno tiene un buen corazón y nunca se rinde. Emil asintió sabiamente. Me acordaré de eso. Canción eterna, una canción de esperanza, de milagros y del amor entre la gente y la naturaleza. Heinrich, el viejo pescador pobre, había encontrado su verdadera felicidad, no en riqueza o fama, sino en la alegría de ayudar a otros y ser parte de algo más grande. Emil, el niño pequeño que había creído en milagros, se había convertido él mismo en un milagro, el guardián del mar más joven de la historia. Su historia había terminado, pero al mismo tiempo era un nuevo comienzo, porque el mar siempre necesitaría guardianes, y siempre habría gente dispuesta a dedicar sus corazones y sus vidas a la protección de la naturaleza. Y la estrella brillante en el cielo centelleó en aprobación, como si quisiera decir, «Bien hecho, mis amigos, bien hecho». Finosco a todos los que aman el mar, y tú amas el mar aunque últimamente no te ha dado mucho. Heinrich se sintió inseguro. ¿Esto es un sueño? ¿Estoy muerto? No, mi amigo, estás vivo, y estás aquí porque te lo has ganado. Has trabajado honestamente por 50 años. Has respetado el mar y solo has tomado lo que necesitabas. Nunca fuiste codicioso como los otros. Heinrich no entendía. Pero soy un fracasado. Ya no pesco peces. Soy pobre y estoy solo. No estás solo, dijo el guardián. Un niño pequeño cree en ti, y el mar no te ha olvidado. El guardián se levantó y fue al barco de Heinrich. Tu motor está roto, ¿verdad? Heinrich asintió. El guardián puso su mano en el motor. De repente comenzó a funcionar, silencioso y uniforme, como un motor nuevo. ¿Cómo hizo eso? Puesto Heinrich asombrado. Aquí, en el corazón del mar, muchas cosas son posibles, respondió el guardián. Pero no te traje aquí solo para reparar tu motor. Señaló al agua cristalina de la cueva. Heinrich miró hacia abajo y no podía creer lo que vio. Bajo el agua nadaban cientos de peces, los peces más hermosos que jamás había visto. Brillaban en todos los colores, plata, oro, azul y verde. Esto es increíble, respiró Heinrich. Estos peces han vivido aquí por siglos, explicó el guardián. Son los últimos de su especie. Los grandes barcos se han comido a todos los otros,
Heinrich se sintió triste. Entonces pronto se habrán ido todos. No necesariamente, dijo el guardián misteriosamente. Hay una manera de salvarlos, pero para eso necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que realmente ame el mar. ¿Qué quiere decir? El guardián se sentó junto a Heinrich en el barco. Escucha, viejo amigo, he estado aquí por mucho tiempo, más tiempo de lo que te puedes imaginar. Pero mi tiempo como guardián del mar pronto terminará. Necesito a alguien que tome mi lugar. Heinrich negó con la cabeza. Solo soy un pescador pobre. No puedo ser guardián del mar. Te subestimas, dijo el guardián amablemente. ¿Quién podría ser más adecuado que un hombre que ha dedicado toda su vida al mar? Heinrich pensó. Sonaba como un cuento de hadas, pero estaba aquí, en esta cueva mágica, hablando con un guardián del mar. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó cuidadosamente. Tendrías que vivir aquí, en el corazón del mar. Cuidarías de los peces especiales. Y ayudarías a personas como tú, pescadores honestos que respetan el mar. Pero soy viejo. ¿Por cuánto tiempo podría hacer eso? El guardián sonrió. Aquí en el corazón del mar no envejecemos tan rápido como en el mundo normal. Tendrías muchos años por delante. Heinrich pensó en su pequeña casa rota en la orilla. Pensó en su soledad y sus preocupaciones. Luego pensó en Emil y en las otras personas del pueblo. No podría quedarme aquí para siempre, dijo finalmente. La gente me necesita. Emil me necesita. El guardián asintió comprensivo. No tienes que quedarte aquí para siempre. Podrías vivir entre ambos mundos, a veces aquí, a veces allá. Y podrías ayudar a otros pescadores mostrándoles dónde encontrar peces. Eso sonaba mejor. Heinrich miró otra vez a los hermosos peces en el agua. Si digo que sí, preguntó, ¿qué pasa con estos peces? Se multiplicarían. Sus descendientes nadarían a todas las partes del mar. El mar volvería a estar vivo. Heinrich se imaginó cómo el mar estaría otra vez lleno de peces. Como los otros pescadores otra vez tendrían suficiente para comer. Cómo los niños del pueblo otra vez se reirían cuando sus padres regresaran con redes llenas. Lo haré, dijo Heinrich firmemente. El guardián brilló. Sabía que eras el indicado. Tocó la frente de Heinrich con su mano. Una sensación cálida fluyó por el viejo pescador. Se sintió más fuerte y más joven. Ahora eres el nuevo guardián del mar, dijo el viejo guardián. Pero tienes que aprenderlo lentamente. Hoy regresas a tu pueblo. Mañana vienes aquí otra vez y yo te explicaré todo. ¿Cómo encuentro este lugar otra vez?, preguntó Heinrich. El guardián le dio una pequeña concha. Brillaba en todos los colores del arco iris. Pon esta concha en tu oído cuando estés en el mar. Te mostrará el camino. Capítulo 4. La primera recompensa. Heinrich dejó la cueva mágica con sentimientos mezclados. Estaba emocionado por su nueva tarea, pero también inseguro. ¿Realmente había pasado todo eso? Cuando su barco salió de la abertura brillante, estaba otra vez en el mar normal. El sol brillaba, pero no había rastro de la tormenta. Era como si nada especial hubiera pasado. Heinrich miró su reloj. Solo era mediodía, aunque sentía que había estado horas en la cueva. Sostuvo la concha arcoíris en su mano. Estaba cálida y brillaba bajo la luz del sol. Fue real, murmuró. Realmente pasó. Ahora Heinrich tenía que regresar al puerto.
Pero el nuevo guardián del mar le había dicho algo más antes de que dejara la cueva. No regresarás hoy con las manos vacías. Heinrich no entendía qué significaba eso. Sus redes todavía estaban vacías. A mitad de camino al puerto, Heinrich de repente oyó voces en el agua. Miró a su alrededor y vio otro barco como a 100 metros de distancia. Era el barco de Klaus, un pescador joven con una familia. Klaus agitaba los brazos desesperadamente. ¡Heinrich! ¡Ayuda! Heinrich navegó rápidamente hacia Klaus. El hombre joven se veía muy preocupado. ¿Qué pasa, Klaus?, preguntó Heinrich. Mi motor está roto, respondió Klaus, y tengo un problema con mi red. Se ha enganchado en algo bajo el barco. No puedo soltarla. Heinrich miró al agua. Podía ver la red de Klaus enredada en algo grande bajo el agua. Eso es extraño, dijo Heinrich. ¿Qué es eso allá abajo? Klaus negó con la cabeza. No lo sé. Simplemente apareció de repente. Heinrich tuvo una idea. Tal vez esta era la primera tarea como guardián del mar. Tomó la concha arcoíris y la puso en el agua. De repente el agua se volvió clara como cristal. Heinrich podía ver exactamente qué había bajo el barco de Klaus. Era un viejo contenedor de barco, lleno de piezas de metal oxidado. La red se había enredado en él. Espera, le dijo Heinrich a Klaus. Te ayudo. Heinrich de repente supo exactamente qué hacer. Puso su mano en el agua y la movió de cierta manera. El agua comenzó a moverse, como si hubiera surgido una corriente invisible. Lentamente, la red de Klaus se soltó del contenedor. Pero eso no fue todo. El contenedor también se movió. Se hundió más profundo en el mar hasta que desapareció. Klaus miró a Heinrich con ojos grandes. ¿Cómo hiciste eso? Heinrich mismo no sabía exactamente qué había pasado. Yo creo que fue suerte. Pero Klaus no había terminado. Heinrich, mira esto. Heinrich miró la red de Klaus. Estaba llena de peces, más peces de los que Klaus jamás había pescado. Brillaban plateados bajo el sol. ¡Esto es increíble!, gritó Klaus. ¿Cómo es posible? Heinrich sonrió. Ahora entendía lo que había querido decir el viejo guardián. Cuando el contenedor desapareció, los peces que se habían escondido allí habían nadado hacia la red de Klaus. El mar está lleno de sorpresas, dijo Heinrich. Klaus estaba tan feliz que casi lloró. Heinrich, no sé cómo agradecerte. Estos peces alimentarán a mi familia por una semana. No tienes que agradecerme, respondió Heinrich. Los pescadores tenemos que ayudarnos. Klaus trató de encender su motor otra vez y esta vez funcionó. Los dos hombres navegaron juntos de regreso al puerto. Cuando llegaron, ya esperaba una pequeña multitud. Habían visto el barco de Klaus lleno de peces y querían comprar algunos. ¿Dónde pescaste tantos peces hermosos?, preguntó Thomas, el pescador que había burlado de Heinrich por la mañana. Klaus señaló a Heinrich. Heinrich me ayudó. Sin él no habría pescado nada. Todos miraron a Heinrich sorprendidos. Thomas frunció el ceño. Heinrich, pero tu barco está vacío. Heinrich miró su propio barco. De hecho, no había pescado peces, pero eso no le importaba. Había conseguido algo más importante. Había encontrado su nueva tarea. Emil llegó corriendo. Heinrich, ha regresado. ¿Encontró el corazón del mar? Heinrich sonrió y acarició la cabeza del niño. Creo que sí, Emil. ¿Y?
¿Había algo especial? Heinrich miró la concha arcoíris en su bolsillo. Cosas muy especiales, mi pequeño amigo. Klaus vendió sus peces rápidamente. La gente estaba feliz de poder comprar pescado fresco otra vez. Klaus le dio a Heinrich 2 de los peces más grandes. Esto es por tu ayuda, dijo. Heinrich quería protestar, pero Klaus insistió. Me ayudaste más de lo que sabes, dijo Klaus. Toma los peces. Te ves como si no hubieras comido algo decente por mucho tiempo. Heinrich estaba agradecido. Realmente tenía hambre, y los peces olían deliciosos. En la noche Heinrich se sentó en su pequeña cocina y frió uno de los peces. Era la mejor comida que había tenido en meses. Mientras comía, pensó sobre el día. Todo había cambiado. Ya no era solo Heinrich, el pescador pobre. Ahora era el guardián del mar. Tenía una tarea importante y un gran secreto, pero también se sentía solo. ¿Con quién podía hablar sobre lo que había pasado? ¿Quién le creería? Heinrich sacó la concha arcoíris de su bolsillo y la miró. A la luz de su pequeña lámpara brillaba hermosamente. Mañana, murmuró, mañana regreso y aprendo más sobre mi nueva tarea. Afuera el mar sonaba pacíficamente. Heinrich se sintió por primera vez en mucho tiempo no solo. El mar estaba con él. Siempre estaría con él. Capítulo 5. Las lecciones. A la mañana siguiente, Heinrich se despertó con el sol. Se sintió más descansado que en años. Su cuerpo no le dolía como de costumbre, y sus ojos veían más claro. Después de un desayuno simple, pan y el segundo pez que Klaus le había dado, Heinrich preparó su barco. Estaba emocionado, pero también nervioso. ¿Encontraría el corazón del mar otra vez? Cuando Heinrich dejó el puerto, Emil le dijo adiós desde el muelle. Buena suerte, Heinrich. Gracias, pequeño amigo, gritó Heinrich de vuelta. Esta vez, Heinrich navegó directamente al lugar donde había estado ayer. El tiempo era hermoso, el sol brillaba y el mar estaba tranquilo. Después de una hora, Heinrich se detuvo y sacó la concha arcoíris de su bolsillo. La puso en su oído, como había dicho el viejo guardián. Primero solo oyó el sonido normal del mar, pero luego la concha comenzó a zumbar. Era un tono hermoso y melódico, y Heinrich oyó una voz, muy suave, pero clara. Ven, Heinrich, te esperamos. Heinrich siguió el sonido. Navegó en una dirección que no había tomado ayer. Después de 20 minutos, vio la luz familiar bajo el agua. Otra vez su barco navegó hacia la cueva brillante. El viejo guardián lo esperaba. Bienvenido de vuelta, dijo amablemente. ¿Cómo te sientes? Diferente, respondió Heinrich honestamente. Más fuerte. Y ayer ayudé a Klaus. Fue como si supiera qué hacer. El viejo guardián asintió. Ese es el comienzo de tu transformación. Con cada día entenderás más del poder del mar. ¿Qué clase de poder?, preguntó Heinrich. Ven, te lo muestro. El guardián llevó a Heinrich fuera del barco a una pequeña playa en la cueva. Allí había piedras coloridas y conchas extrañas. El mar está vivo, explicó el guardián. Tiene un alma, un espíritu. La mayoría de la gente ha olvidado esto. Ven el mar solo como una fuente de peces o como un camino para viajar. Heinrich escuchó atentamente. Pero el mar es mucho más, continuó el guardián. Conecta todos los continentes, trae la lluvia, da vida y toma vida. Y tiene una memoria. ¿Una memoria?
El mar se acuerda de todo lo que jamás ha pasado, de cada pez que fue pescado, de cada barco que se hundió, de cada gota de contaminación que fue vertida en él. El guardián levantó una piedra azul. «Toca esta piedra». Heinrich tocó la piedra cuidadosamente. De repente vio imágenes ante sus ojos, como una película. Vio el mar como había sido hace 100 años, lleno de vida, lleno de peces. Las ballenas cantaban sus canciones y los delfines jugaban en las olas. Luego vio cómo todo cambió. Grandes barcos llegaron con redes enormes. Tomaron todo lo que podían encontrar. El agua se volvió sucia. Los peces desaparecieron. Heinrich soltó la piedra y respiró pesadamente. «Eso es terrible». «Sí», dijo el guardián tristemente. «Por eso el mar necesita protectores. Gente que entienda que el mar no es infinito». Heinrich entendió mejor ahora. «¿Y qué puedo hacer como guardián?» «Puedes restaurar el equilibrio. Puedes ayudar a los pescadores honestos y castigar a los codiciosos. Puedes sanar el mar». El guardián le mostró una concha blanca. «Esta concha puede ayudarte a limpiar partes enfermas del mar». Luego le mostró una piedrecita dorada. «Esta piedra puede ayudarte a llamar peces cuando los pescadores honestos los necesiten». Heinrich recibió muchos otros objetos mágicos. Cada uno tenía un poder especial. «Pero recuerda», advirtió el guardián, «este poder solo debes usarlo para buenos propósitos, nunca por venganza o codicia». Heinrich asintió seriamente. «Entiendo». Todo el día el viejo guardián le enseñó a Heinrich los secretos del mar. Le mostró cómo podía hablar con los peces, le mostró cómo podía influir el tiempo en el mar, y le mostró cómo podía ayudar a gente en necesidad. «Aprendes rápido», dijo el guardián al final del día. «Mañana tendrás tu primera tarea real como guardián». «¿Qué clase de tarea?», puesto Heinrich curioso. «Ya verás», sonrió el guardián misteriosamente. Heinrich regresó a su pueblo. Esta vez realmente había pescado algunos peces. Los peces especiales de la cueva le habían permitido llevarse a algunos de sus parientes. Cuando Heinrich llegó al puerto, ya esperaba otra vez un pequeño grupo de gente. Habían oído que Heinrich había ayudado a Klaus ayer y querían comprar sus peces. «¿Dónde estuviste, Heinrich?», Thomas preguntó curioso. «Te ves diferente». Heinrich se miró en el reflejo del agua. De hecho, se veía más joven. Su piel tenía menos arrugas y sus ojos brillaban más. «Solo he dormido bien», respondió Heinrich evasivamente. Vendió sus peces rápidamente. La gente estaba sorprendida de lo frescos y hermosos que eran. Emil llegó como siempre corriendo. «¿Y qué hizo hoy en el corazón del mar?». Heinrich sonrió. El niño realmente era inteligente. «Aprendí, Emil. Aprendí mucho. ¿Puede contarme sobre eso?». Heinrich pensó. No podía contarle todo a Emil, pero tal vez podía darle algo más. «¿Sabes qué, Emil? Mañana puedes venir conmigo al mar». Los ojos de Emil se agrandaron de alegría. «¿En serio? ¿Puedo?». «Si tu abuela lo permite», dijo Heinrich. Emil se fue corriendo a preguntarle a su abuela. Heinrich lo miró sonriendo. Mañana sería un día especial. Capítulo 6. Emil y el milagro. Emil ya estaba en el puerto antes del amanecer a la mañana siguiente. Tenía una bolsa pequeña con sándwiches y una botella de agua. Su abuela le había permitido ir, pero le había pedido a Heinrich que fuera muy cuidadoso.
Nunca he estado en un barco pesquero, dijo Emil emocionado. Entonces ya es hora, sonrió Heinrich. Ayudó a Emil a subir al barco y le mostró cómo agarrarse cuando las olas fueran más fuertes. Emil escuchó atentamente. Cuando dejaron el puerto, la abuela de Emil les dijo adiós desde la orilla. «Cuídense bien», gritó. Las primeras horas fueron maravillosas. Emil hizo muchas preguntas sobre el mar y la pesca. Heinrich las respondió pacientemente. Le recordó el tiempo cuando él mismo era un niño pequeño y había salido al mar con su abuelo. «Heinrich», dijo Emil de repente, «allá hay un barco en problemas». Heinrich miró en la dirección que Emil señalaba. De hecho, como a 1 kilómetro de distancia, flotaba un barco pequeño sin control en el agua. Era el barco de Werner, un pescador mayor que vivía solo y no tenía familia. «Ese es Werner», dijo Heinrich. «Tenemos que ayudarlo». Navegaron rápidamente hacia el barco de Werner. El pescador anciano estaba sentado desesperado en su barco. Su motor no funcionaba y había tenido un ataque al corazón. «Werner», gritó Heinrich. «¿Qué pasó?» «Me duele el pecho», gimió Werner. «Apenas puedo respirar y mi motor está roto». Heinrich sabía que esto era serio. Werner necesitaba un doctor inmediatamente, pero estaban lejos de la orilla. «Emil», dijo Heinrich tranquilamente, «necesito tu ayuda». «¿Qué puedo hacer?». Emil preguntó listo para ayudar. Heinrich sacó la concha blanca de su bolsillo que el guardián le había dado. «Pon esta concha sobre el pecho de Werner». Emil no dudó. Tomó la concha y la puso sobre el corazón de Werner. Heinrich puso sus manos sobre la concha y se concentró. Pensó en todo lo que el guardián le había enseñado. La concha comenzó a calentarse y a brillar. Lentamente la respiración de Werner mejoró. Los dolores en su pecho disminuyeron. Después de algunos minutos pudo hablar normalmente otra vez. «¿Cómo hicieron eso?», preguntó Werner asombrado. Heinrich y Emil se miraron. Emil sonrió travieso. «Fue magia», dijo. Werner rió débilmente. «¿Magia? ¡Ay, ustedes dos! Pero realmente me siento mejor». Heinrich reparó el motor de Werner con la ayuda de otra concha mágica. Luego, los tres navegaron juntos de regreso al puerto. En el camino, Emil preguntó: «Heinrich, usted realmente es el guardián del mar, ¿verdad?». Heinrich miró al niño inteligente sorprendido. «¿Cómo se te ocurre eso?». «Mi abuela cuenta muchas historias antiguas. Una de ellas es sobre el guardián del mar. Ayuda a la gente buena y castiga a los malos. Puede hablar con el mar y hacer milagros». Heinrich suspiró. «Emil, ¿puedes guardar un secreto?». Emil asintió seriamente. «Sí, puedo». «Entonces sí. Soy el nuevo guardián del mar, pero nadie puede saberlo». Emil brilló. «Ese es el secreto más genial del mundo, y puedo ayudarlo». «Si quieres», dijo Heinrich, «pero puede ser peligroso». «No me importa», respondió Emil valientemente. «Quiero ayudar». Cuando llegaron al puerto, Werner le contó a todos cómo Heinrich lo había ayudado. Pronto la gente del pueblo hablaba sobre las habilidades especiales de Heinrich. «Heinrich tiene poderes mágicos», decían algunos. «Tonterías», decían otros. «Solo es un pescador hábil». Pero todos notaron que Heinrich había cambiado. Se veía más joven y ya no estaba tan triste como antes. Esa noche Emil vino a la casa de Heinrich. «Cuénteme sobre el corazón del mar», pidió. Heinrich pensó. Luego decidió decirle la verdad a Emil.
El niño ya había probado que era confiable. Le contó a Emil todo, sobre la tormenta, sobre la cueva mágica, sobre el viejo guardián y sobre su nueva tarea. Emil escuchó con ojos grandes. «Eso es increíble», susurró. «¿Puede llevarme allí alguna vez?» «Eso es muy peligroso», dijo Heinrich. «Solo ciertas personas pueden entrar al corazón del mar». «Pero ayudé ayer. La concha funcionó para mí». Eso era cierto. Emil tenía un don especial. Tal vez realmente podía entrar al corazón del mar. «Le preguntaré al viejo guardián», prometió Heinrich. Capítulo 7. La gran prueba. En los días siguientes, Heinrich ayudó a mucha gente. Rescató pescadores en peligro en el mar, sanó peces enfermos con su concha mágica blanca y se aseguró de que los pescadores honestos otra vez tuvieran suerte. Pero Heinrich también notó algo más. No toda la gente se alegraba de sus éxitos. Thomas, el pescador que antes se había burlado de él, se volvía cada vez más envidioso. «Esto no es normal», le decía Thomas a otros pescadores. «Heinrich se comporta extraño. ¿De dónde tiene de repente tanta suerte?» Algunos pescadores comenzaron a desconfiar de Heinrich. Pensaban que había encontrado un lugar secreto donde podía pescar solo y no quería compartirlo con ellos. El viejo guardián del mar advirtió a Heinrich sobre este desarrollo. «Ten cuidado, mi amigo», dijo. «La envidia y la codicia pueden ser muy peligrosas. Hay gente que tratará de robar tu poder». «¿Cómo pueden hacer eso?», preguntó Heinrich. «Si descubren quién eres realmente, podrían tratar de forzarte a ayudarlos, o peor, podrían tratar de destruir el corazón del mar». Heinrich se asustó. ¿Pueden hacer eso? Sí. El corazón del mar es poderoso, pero también vulnerable. Si demasiada gente codiciosa viniera aquí al mismo tiempo, la magia podría romperse. Ese día, Heinrich también le preguntó al viejo guardián sobre Emil. «El niño tiene un corazón puro», dijo el guardián después de pensar mucho. «Podría ser un buen ayudante para ti, pero primero tiene que probarse». «¿Qué tiene que hacer?», preguntó Heinrich. «Tiene que pasar una prueba de generosidad». El viejo guardián le explicó a Heinrich lo que Emil tenía que hacer. Sonaba peligroso, pero Heinrich confiaba en que el guardián sabía lo que hacía. Al día siguiente, Heinrich llevó a Emil otra vez al mar. Esta vez navegaron directamente al corazón del mar. Emil se quedó sin palabras cuando vio la cueva brillante. «Esto es lo más hermoso que jamás he visto», susurró. El viejo guardián saludó a Emil amablemente. «Así que tú eres el pequeño amigo del que Heinrich me ha contado». «Sí, señor», respondió Emil educadamente. «Heinrich dice que quieres ayudarlo, pero para eso tienes que probar que eres generoso». Emil asintió valientemente. «¿Qué tengo que hacer?» El guardián señaló un pequeño pez dorado que nadaba en una esquina separada de la cueva. «Ese es un pez de los deseos. Si lo pescas, te cumplirá un deseo, cualquier deseo que quieras». Los ojos de Emil se iluminaron. «Pero», continuó el guardián, «si usas el deseo para ti mismo, entonces nunca podrás ayudarnos otra vez. Si usas el deseo para alguien más, entonces te convertirás en un verdadero ayudante guardián». Emil pensó. Heinrich podía ver que el niño luchaba consigo mismo. Era una decisión difícil para un niño. Emil fue al pez dorado y lo pescó cuidadosamente con una red pequeña. El pez habló con una voz fina y melodiosa. «¿Cuál es tu deseo, pequeño humano?» Emil miró a Heinrich y luego al viejo guardián. Luego dijo decidido:
Deseo que mi abuela se mantenga sana y viva muchos años más. Es vieja, ya a veces está enferma, pero es la única persona que tengo. El pez dorado brilló intensamente. Tu deseo está cumplido, dijo. Luego se transformó en una luz dorada y desapareció. El viejo guardián sonrió ampliamente. Has pasado la prueba, Emil. Has probado que piensas en otros antes que en ti mismo. Le dio a Emil una pequeña concha azul. Esta es tu concha de guardián. Te ayudará a hablar con los animales del mar. Emil estaba muy feliz. ¿En serio? ¿Ahora soy un ayudante guardián? Sí, dijo el viejo guardián. Pero tienes que seguir guardando el secreto. Ese día el viejo guardián les enseñó a Heinrich y a Emil muchas cosas nuevas. Emil aprendió cómo podía pedirles a las gaviotas que buscaran barcos perdidos. Heinrich aprendió cómo podía calmar grandes tormentas. Ustedes dos serán un buen equipo, dijo el viejo guardián satisfecho. Cuando Heinrich y Emil regresaron en la noche, les esperaba una sorpresa desagradable. Thomas y 3 otros pescadores estaban en el puerto y se veían enojados. «Heinrich», gritó Thomas, «tenemos que hablar contigo». Heinrich se sintió incómodo. «¿Qué pasa, Thomas?» «Sabemos que nos mientes», dijo Thomas agresivamente. «Has encontrado un lugar secreto donde pescas los mejores peces. No quieres compartirlo con nosotros». Los otros pescadores asintieron de acuerdo. «Eso no es cierto», dijo Heinrich tranquilamente. «¡Mentiroso!», gritó Thomas. «Te hemos seguido. Hemos visto cómo siempre navegas en la misma dirección». Heinrich se dio cuenta de que la situación se volvía peligrosa. Estos hombres estaban desesperados y enojados. «Mañana nos llevarás a tu lugar secreto», exigió Thomas. «O nos encargaremos de que nunca más puedas salir al mar». Heinrich miró a Emil. El niño estaba pálido de miedo, pero se mantuvo valiente junto a Heinrich. «No los llevo a ningún lado», dijo Heinrich firmemente. Thomas se enojó aún más. «Entonces lo descubriremos nosotros mismos. Y cuando lo hayamos descubierto te arrepentirás». Los 4 hombres se fueron, pero Heinrich sabía que eso no era el final. La prueba de la que había hablado el viejo guardián apenas había comenzado. Capítulo 8. La lucha por el corazón del mar. Esa noche Heinrich no pudo dormir. Se preocupaba por Thomas y los otros pescadores. ¿Qué pasaría si encontraran el corazón del mar? Temprano en la mañana alguien tocó a su puerta. Era Klaus, el pescador al que Heinrich había ayudado. «Heinrich», dijo Klaus preocupado, «tengo que advertirte. Thomas está planeando algo. Ha dicho que te seguirá hoy, no importa a dónde vayas». «Gracias por la advertencia, Klaus», dijo Heinrich. «Thomas no está solo», continuó Klaus. «Ha convencido a 5 pescadores más. Todos están celosos de tu suerte». Heinrich entendió. La situación era peor de lo que había pensado. «Klaus», dijo Heinrich, «¿me crees si te digo que sería peligroso si Thomas encuentra mi lugar?» Klaus asintió. «Confío en ti, Heinrich. Tú ayudas a toda la gente. Thomas solo piensa en sí mismo». Después de que Klaus se fuera, Emil llegó corriendo. «Heinrich, tengo malas noticias». «¿Qué pasó?» «Thomas y su gente ya salieron al mar hace una hora. Se están escondiendo detrás de la isla de rocas grandes y lo esperan a usted». Heinrich tenía que actuar rápido. No podía permitir que Thomas encontrara el corazón del mar. «Emil, corre donde tu abuela y quédate allí», dijo Heinrich. «No», protestó Emil. «Voy con usted. Soy su ayudante guardián».
Heinrich miró al niño valiente. Emil tenía razón. Eran un equipo. Está bien, dijo Heinrich, pero haces exactamente lo que yo diga. Salieron con el barco de Heinrich al mar. Heinrich tomó un camino diferente al de costumbre. No quería que Thomas pudiera seguirlo inmediatamente, pero después de una hora vieron el barco de Thomas en el horizonte. Se acercaba rápidamente. Nos han encontrado, dijo Emil nervioso. Heinrich puso la concha arcoíris en su oído. Oyó la voz del viejo guardián. Ven rápido, Heinrich, pero ten cuidado, siento peligro. Heinrich navegó tan rápido como pudo al corazón del mar. El barco de Thomas lo siguió, pero era más lento. Cuando Heinrich y Emil llegaron a la cueva brillante, el viejo guardián ya los esperaba. Se veía muy serio. Vienen, dijo Heinrich. Thomas y 5 otros pescadores. Quieren nuestro lugar secreto. Eso me temía, suspiró el viejo guardián. Si entran aquí, la magia del corazón podría romperse. Entonces todos los peces especiales estarían perdidos para siempre. ¿Qué podemos hacer?, Emil preguntó. El viejo guardián pensó. Solo hay una manera. Tenemos que esconder el corazón del mar. ¿Esconder? ¿Cómo? La cueva puede volverse invisible. Pero para eso necesito la ayuda de ustedes dos y de los peces. El viejo guardián llevó a Heinrich y Emil al agua cristalina donde nadaban los hermosos peces. Les habló en un idioma que sonaba como el murmullo de las olas. Los peces entendieron. Nadaron en formación y comenzaron a formar un patrón complicado. Su brillo se hizo más fuerte. Heinrich, dijo el viejo guardián, pon todas tus conchas mágicas en el agua. Heinrich lo hizo. Las conchas comenzaron a vibrar y a cantar. Emil, pon tu concha azul con las otras. La concha de Emil también comenzó a brillar. De repente oyeron ruidos de motores. Thomas y su gente se acercaban. ¡Más rápido!, gritó el viejo guardián. El agua en la cueva comenzó a girar. Las paredes brillaron como un arco iris. Lentamente todo se volvió transparente. Justo en ese momento el barco de Thomas pasó sobre el lugar donde había estado la entrada de la cueva. Pero no vio nada. La cueva se había vuelto invisible. ¿A dónde se fueron?, oyeron gritar a Thomas. ¡Estaban aquí hace un momento! Thomas y su gente buscaron en todas partes, pero no encontraron nada. Después de 2 horas se dieron por vencidos y regresaron al puerto. Eso estuvo cerca, dijo el viejo guardián exhausto. ¿La cueva está invisible para siempre?, preguntó Heinrich. No, solo por un tiempo, pero es suficiente. Thomas pensará que se equivocó. Emil miró alrededor asombrado. La cueva todavía estaba allí, pero brillaba como un fantasma. Eso fue emocionante, dijo. Demasiado emocionante, suspiró Heinrich. Lamento haberlos puesto en peligro. No nos pusiste en peligro, dijo el viejo guardián. El peligro viene de la codicia de la gente, pero ustedes dos salvaron el corazón del mar. Le dio a Heinrich una nueva concha, una negra con rayas plateadas. Esa es una concha de protección, explicó. Evitará que alguien te siga otra vez. Cuando Heinrich y Emil regresaron al puerto, Thomas y su gente ya estaban allí. Se veían frustrados y confundidos. ¡Heinrich!, gritó Thomas enojado. ¿Dónde estabas? Simplemente desapareciste. No sé de qué hablas, respondió Heinrich tranquilamente. Pudimos seguirte. Estabas ahí y luego no estabas. Tal vez deberías beber menos, Thomas, dijo Heinrich. Los otros pescadores se rieron. Thomas se puso rojo de ira, pero no podía probar nada.
Desde ese día Thomas dejó a Heinrich en paz. Le decía a todos que Heinrich tenía poderes mágicos, pero nadie le creía. Heinrich y Emil continuaron su trabajo como guardianes del mar. Ayudaron a mucha gente y aprendieron más sobre los secretos del mar cada día. Lentamente, los peces regresaron a las aguas normales. Los pescadores del pueblo comenzaron a pescar más otra vez. La vida se volvió mejor para todos. Capítulo 9. El nuevo comienzo. Habían pasado 3 meses desde que Heinrich se había convertido en el guardián del mar. El pueblo había cambiado. Los pescadores pescaban más peces otra vez. La gente estaba más feliz, e incluso el tiempo parecía haberse vuelto más amigable. Heinrich mismo se veía como un hombre nuevo. Su cabello gris había recuperado algo de color. Su piel tenía menos arrugas y sus ojos brillaban de alegría de vivir. La gente del pueblo notaba el cambio, pero no entendían por qué había pasado. Heinrich es como si hubiera renacido, decían. Tal vez el aire fresco del mar le ha hecho bien. Emil se había convertido en su mejor amigo y su ayudante más valioso. El niño había aprendido mucho y ahora podía hablar con casi todos los animales marinos. Las gaviotas le traían noticias, los delfines lo advertían sobre tormentas y las ballenas le contaban historias de países lejanos. En una hermosa mañana de verano, Heinrich estaba sentado con Emil en el muelle reparando sus redes. Era una actividad pacífica que le daba tiempo para pensar. Heinrich, dijo Emil de repente, tengo una pregunta. ¿Cuál, mi pequeño amigo? El viejo guardián dijo que usted no tiene que ser guardián del mar para siempre. ¿Qué pasa entonces? Heinrich también había pensado en eso. Creo que algún día me haré viejo y tendré que encontrar a alguien más que tome la tarea. ¿Y quién podría ser? Emil preguntó curioso. Heinrich sonrió. Tal vez un niño pequeño que ya ha probado que tiene un corazón puro. Emil se puso rojo de alegría. ¿Se refiere a mí? Serías un buen guardián del mar, dijo Heinrich. Pero todavía eres muy joven. Primero tienes que hacerte adulto y aprender más. Me gusta aprender, aseguró Emil con ganas. De repente, Klaus llegó corriendo. Se veía emocionado. Heinrich, Emil, tienen que venir. Hay un problema. ¿Qué pasó? Preguntó Heinrich y se levantó. Un gran barco de carga se estrelló contra las rocas de la costa sur. Amenaza con hundirse y a bordo hay 20 personas. Heinrich y Emil se miraron. Esta era una tarea para el guardián del mar. Klaus, dijo Heinrich, alerta a la guardia costera. Emil y yo salimos inmediatamente. Pero Heinrich, protestó Klaus, tu barco es muy pequeño para una misión de rescate. Heinrich sonrió. Confía en mí, Klaus. Ayudaremos. Heinrich y Emil saltaron a su barco y navegaron rápidamente hacia la costa sur. Ya desde lejos podían ver el gran barco de carga. Estaba inclinado sobre las rocas y las olas golpeaban alto sobre la cubierta. Eso se ve muy peligroso, dijo Emil. Heinrich sacó todas sus conchas mágicas del bolsillo. Necesitaremos todos nuestros poderes. Primero Heinrich usó la concha blanca para calmar las olas salvajes. El mar alrededor del barco se volvió más tranquilo. Luego Emil usó su concha azul para hablar con los delfines. Todo un grupo de delfines vino inmediatamente a ayudar. Los delfines pueden llevar a la gente al agua, explicó Emil, pero no pueden cargarlos hasta la orilla. Heinrich tuvo una idea. Usó la concha dorada para llamar a las ballenas. 2 ballenas grandes vinieron
y esperaron pacientemente junto al barco que se hundía. El rescate fue espectacular. Los delfines ayudaron a la gente a saltar del barco al agua. Las ballenas los llevaron en sus espaldas al barco de Heinrich. Emil habló todo el tiempo con los animales y coordinó el rescate. Heinrich usó su concha de protección para hacer su pequeño barco más grande y más estable. De repente era lo suficientemente grande para todas las 20 personas rescatadas. En menos de una hora, todas las personas estaban seguras a bordo del barco de Heinrich mágicamente agrandado. La guardia costera llegó justo cuando Heinrich llegaba al puerto con los rescatados. «¡Eso es imposible!», gritó el capitán de la guardia costera. «¿Cómo pueden caber 20 personas en este barco pequeño?». Pero cuando la gente dejó el barco, se encogió otra vez a su tamaño normal. Las personas rescatadas estaban muy agradecidas. No podían entender cómo Heinrich y Emil los habían rescatado, pero sabían que había sido un milagro. «Nos salvaron la vida», le dijo el capitán del barco de carga a Heinrich. «¿Cómo podemos agradecerle?». «Cuiden bien el mar», respondió Heinrich. «Ese es el mejor agradecimiento». La historia del rescate milagroso se extendió rápidamente. Los periódicos escribieron sobre ello y la televisión vino al pueblo para entrevistar a Heinrich. Pero Heinrich no quería ser famoso. Solo les dijo a los reporteros que había tenido suerte y que los delfines y ballenas casualmente habían estado cerca. Eso no fue casualidad, pensó Emil, pero no dijo nada. Capítulo 10. El final es un nuevo comienzo. Había pasado un año desde que Heinrich se convirtió en el guardián del mar. El pueblo se había convertido en uno de los pueblos pesqueros más exitosos de toda la costa. Pescadores de otros lugares venían para aprender por qué aquí los peces eran tan abundantes. Heinrich les decía que debían respetar el mar y solo tomar lo que necesitaran. Muchos siguieron su consejo. Emil ahora tenía 9 años y era un ayudante guardián experimentado. Podía hablar con todos los animales marinos y conocía los secretos del agua. Su abuela estaba orgullosa de él, aunque no sabía exactamente qué hacía con Heinrich en el mar. En una noche cálida de otoño, Heinrich, Emil y el viejo guardián estaban sentados en la cueva mágica hablando sobre el futuro. «Has trabajado bien, Heinrich», dijo el viejo guardián. «El mar se ha vuelto sano otra vez. Los peces se multiplican, el agua se vuelve más limpia y la gente ha aprendido a ser más respetuosa». «No fue solo mi trabajo», respondió Heinrich. «Emil me ayudó mucho y la gente del pueblo aprendió a trabajar juntos». El viejo guardián asintió. «Sí, Emil se ha probado como un sucesor digno». «¿Sucesor?», Emil preguntó sorprendido. «Mi tiempo como guardián del mar ha terminado», explicó el viejo guardián tranquilamente. «He estado aquí por más de 100 años. Ahora es tiempo de irme». Heinrich y Emil se pusieron tristes. Habían llegado a amar al viejo guardián. «¿A dónde irá?», Emil preguntó. «Iré a las estrellas», sonrió el viejo guardián. «Pero no estaré realmente lejos. Me convertiré en parte del mar, para siempre». Miró a Heinrich. «Heinrich, has sido un buen guardián, pero creo que también quieres volver a tener una vida normal, ¿verdad?». Heinrich pensó. El año como guardián había sido maravilloso, pero a veces extrañaba su vida simple como pescador. «¿Qué pasaría con el corazón del mar?», preguntó. «Emil se convertiría en el nuevo guardián», respondió el viejo guardián. «Es joven, pero tiene un corazón sabio, y tú podrías ser su consejero, un guardián de medio tiempo, por así decirlo».
Eso sonaba bien. Heinrich podría seguir ayudando, pero no sería el único responsable. ¿Qué dices, Emil?, preguntó Heinrich. ¿Quieres ser el guardián del mar? Emil brilló de felicidad. Ese es mi sueño más grande. Entonces está decidido, dijo el viejo guardián solemnemente. Le dio a Emil un tridente hermoso, una lanza de 3 puntas que era el símbolo del guardián. Con